Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios en este día. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis amados hermanos, en este día. Dios le bendiga a todas las hermanas y hermanos que estén conectados en este día. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Gracias a Dios por las personas que están conectando. Aquí estamos transmitiendo desde la radio cristiana. Cristo viene pronto. Y estamos transmitiendo también desde la página Mujeres Virtuosas en Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Dios bendiga a la hermana Andrea Caro Paredes. Dios le bendiga a mi hermana. Estuve una semana ausente. Mi hermana Lorena Salina. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Estamos aquí una vez más para orar por sus peticiones. Estamos aquí una vez más para hablar un tema muy importante por el cual es triste ver cómo muchos cristianos tienen contienda. Dios le bendiga a mi hermana Flor Sánchez. Dios le bendiga a todas esas personas que están conectándose en este día. Todas las personas que me están acompañando. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo tengo un tema muy especial en este día, hermana, que quisiera, Dios le bendiga, Dios es Jazmín. Gloria a Dios por esas hermanas guerreras que están conectadas a través de la radio. Bendito sea el nombre de Dios. Dios bendiga al anfitrión de esta radio que lleva 6 años ya al aire. Esta radio cristiana, al pastor Víctor Miguel allá en Perú. Gloria a Dios. María Flores, Dios le bendiga. Aleluya. Y yo nunca he estado diciéndole a nadie que compartan, pero sí es un tema muy importante que el pueblo de Dios hoy tiene que saber, porque no es tiempo de contienda, no es tiempo, hermanos, de estar en discusión, sino es tiempo de paz, porque los tiempos son duros, aleluya. Dios le bendiga. Tan Hugh Morena, Talío, Dios le bendiga. Dios le bendiga a mi hermano Adán Urias también, mi hermana Flor María, Dios le bendiga. Un abrazo en el amor de Cristo para todas mis hermanas. Hermanos, y este tema es sobre la Navidad. Bendito sea el nombre de Dios, que es un tema muy importante, un tema por el cual hay mucha contienda, un tema por el cual vemos hermanos en Cristo que se están disgustando, un tema por el cual hay personas que se están condenando a sí mismos, como dice la palabra en Isaías 58. Tú que juzgas al otro, te condenas a ti mismo. Y no nos damos de cuenta que cuando estamos juzgando a los demás, nos estamos condenando a nosotros mismos. Hermano, Dios nos llamó a ser pacificadores, a ser portadores de paz. Bendito sea el nombre de Dios. Yo en mi corazón, en mi espíritu hay tristeza en este tiempo. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque vemos hermanos discutiendo que si la Navidad es del diablo, que si eso es anatema, otros hermanos gozándose en la Navidad, y vemos ese problema que está sucediendo en estos tiempos. Pero hoy, hermanos, no es que me crean a mí, yo vengo hablando algo muy importante y vamos a Romanos 14. Bendito sea el nombre de Dios, a su nombre sea la gloria. Dice la palabra de Dios en Romanos 14, versículo 1. La palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Este capítulo habla de los débiles en la fe. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer
de otro, otro que es débil come legumbre, y el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, mis amados hermanos, vemos aquí la palabra de Dios que es muy clara, hermano. Dice la palabra de Dios que tenemos que recibir al débil en la fe. Si tú o yo nos creemos fuertes en la fe, hermano, tenemos que ser conscientes y tenemos que darnos de cuenta. Dice que tenemos que recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Bendito sea el nombre de Dios. Y es un tema muy importante que vamos a tocar hoy en este día. Bendito sea el nombre de Dios, porque Dios nos llamó para que estemos en unidad. Dios nos llamó para que estemos en gozo, porque dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si nosotros nos gozamos en Cristo, vamos a estar fortalecidos. Pero si estamos en contienda, diciendo porque si la fiesta no se celebran, los cumpleaños no se celebran, mira, yo te voy a decir algo en el nombre de Jesús. Si tú no lo quieres hacer, entonces no juzgue al que lo hace, porque al tú juzgar te estás condenando a ti mismo, porque hay personas amargadas en estos días que dicen ser cristianos, pero están amargados, y esas personas amargadas, hermanos, usted lo ve, que entonces viven juzgando, viven criticando, hermano. No son tiempos de estar criticando, no son tiempos de estar juzgando al hermano. Aquí la palabra del Señor en Romanos 14 me dice que el que come no menosprecie, dice, al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y si estamos en Cristo, dice la palabra que nuevas criaturas somos. Dice la palabra de Dios, ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo. ¿Para quién estamos en pie? Para Jesucristo. Dice, para su propio Señor está en pie, o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Alabado sea su nombre. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, porque eso es lo que están habiendo muchos cristianos, que muchos juzgan. Dios le bendiga a mi hermana Lidia Socarrás. Dios te bendiga. Un abrazo, mi hermana. Digo hermana porque si me estás mirando es porque seguro que has aceptado a Cristo en tu vida como su único Salvador. Y dice la palabra de Dios que uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si tú estás convencido en tu mente de que lo malo es malo, entonces convéncete tú, pero no quieras convencer a otro de lo que tú crees que es malo para ti, es malo para otro. Dice la palabra de Dios que el que hace caso del día lo hace para el Señor. Y si lo hacemos para el Señor, entonces ¿quiénes somos para venir a juzgar a aquellos que lo hacen para Cristo? ¿Por qué? Porque la palabra me lo dice aquí. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracia a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracia a Dios. Esto quiere decir, hermano, que cuando nosotros estamos en Cristo, somos nueva criatura. Y todas las cosas, hermano, las vamos a hacer para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Se ve la contienda y el debate sobre una disputa religiosa que hay, sobre conceptos religiosos, que de una realidad auténtica y tangible, que eso es una realidad que se ve, que es auténtica, que es tangible la presencia de Dios. Esta realidad que es tangible de la presencia de Dios, hermano, se hace contienda en estos días y nos volvemos religiosos, hermano. Acuérdense que los que crucificaron a Cristo fueron los religiosos. Bendito sea el nombre de Dios, que querían vivir tanto bajo la ley, tanto hacerse más los santos, y eran fariseos, dice la palabra de Dios.
porque la palabra de Dios nos muestra muchas cosas. El cristianismo se ha convertido en un sincretismo religioso tradicional y llenas de ideas antibíblicas, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué nos predicamos las buenas nuevas de salvación? ¿Por qué no le hablamos al mundo que hay un infierno? ¿Por qué no le hablamos al mundo que hay un Dios que murió en esa cruz del Calvario para que nadie se pierda? ¿Por qué en vez de predicar la palabra de Dios estamos hablando de religiones? Estamos condenando al hermano, estamos señalando y juzgando. Bendito sea el nombre de Dios, con esa amargura que hay en nuestros corazones. Bendito sea Cristo. Dice, hermanos, la palabra de Dios dice que en la palabra de Dios se ve el nacimiento de Jesús, pero la palabra de Dios no dice en qué fecha nació Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra, en la palabra del Señor, no sabemos en qué fecha. Muchos traen suposiciones, que si en tal fecha María salió embarazada, que si después 9 meses, que si fue en agosto, y sacan muchas conclusiones. Bendito sea el nombre de Dios. Muchos hablan y juzgan a otro cristiano diciendo que siguen tradiciones de hombre y que esto a Dios no le agrada porque están honrando a dioses paganos, y mencionan a Deuteronomio 12:30. Yo voy a venir explicando paso por paso. Bendito sea el nombre de Dios, porque es bueno que usted sepa la Navidad, hermano, qué es lo que significa, de dónde nació la Navidad. Bendito sea el nombre de Dios, porque antes de juzgar, bendito Dios, aquel que lo hace para el Señor, como dice aquí en Romanos 14, que si lo hacemos para el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra que ¿quién eres tú para juzgar aún el criado ajeno? Es decir, porque nosotros somos siervos inútiles. Y dice la palabra de Dios que ¿quién somos para juzgar a otra persona? Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 12:30, dice que aquí habla de la advertencia contra la idolatría. Contra la idolatría. Y claro que Dios abomina la idolatría. Claro que Dios abomina. Bendito sea el nombre de Dios. Hermana Jessica Mejía, Dios le bendiga. No la había visto. Dios bendiga a mi hermana Aida Rosa Jiménez, a Morenita Méndez. Dios le bendiga. Hermanos, entonces, aquí tenemos, hermanos, que en la palabra de Dios en Deuteronomio 12:30 habla de la advertencia de la idolatría. ¿Qué cosa es la idolatría? Es cuando adoramos algo, hermano, que no viene conforme a la palabra de Dios. Cuando adoramos algo que lo volvemos ídolo. No solamente puede ser una estatua, no solamente puede ser una foto, una imagen, puede también que idolatremos nuestros esposos, que idolatremos nuestro trabajo. Bendito sea Cristo. Dice la palabra de Dios que idolatría es idolatrar todo, a cualquier cosa. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, cuando no cogen el pasaje de Jeremías 10, 2 y 3, que dice que el título es que habla de los falsos dioses y del Dios verdadero. Habla el capítulo de Jeremías. Pero te voy a decir algo. Dios le bendiga, hermana Rosy Velázquez. Dice la palabra de Dios que aquí habla de Dios falsos y de Dios verdadero, hermano, y confunden totalmente la idolatría con costumbres paganas, con algo que es para honrar a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. En Jeremías 10 dice: oíd la palabra de Jehová, ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendéis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones le teman, dice la palabra de Dios, porque la costumbre de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con burril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derecho están como palmera y no hablan, son llevados, hablan de los ídolos, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para bien, ni para nada. Los ídolos no tienen poder, dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que cogen muchos versículos de la palabra de Dios para hablar de que la Navidad es abominación a Dios. De que la Navidad
son costumbres paganas. Ahora le voy a decir algo. Es verdad que esto nació de una costumbre pagana. Bendito Dios, y se lo voy a mostrar. Alabado sea el nombre de Dios. Las costumbres paganas, dice que las fiestas son aquellas celebraciones, dice que costumbres paganas son aquellas celebraciones que no están motivadas por ninguna de las grandes religiones monoteístas. Es decir, toda costumbre pagana se le dice a las personas que hacen cosas que no estén de acuerdo a su religión. Por ejemplo, el judaísmo, el cristianismo, el islam, dice que se empleaba para designar a quienes practicaban otro tipo de rituales y ceremonias que no se correspondían con las impuestas por las iglesias cristianas. Estoy hablando según la palabra de Dios. Yo no estoy hablando aquí según mi propia concupiscencia. Yo no estoy enseñando cosas que no estén de acuerdo a la palabra de Dios, pero sí tenemos que ser prudentes, que tenemos que ser sabios, tenemos que tener cuidado cuando vamos a juzgar, cuando vamos a hablar algo de Dios, porque somos muy fácil para juzgar, somos muy rápido, hermano, para venir a decir todo es malo y esto es malo y esto es malo. Hay muchas cosas malas que no la vemos y la hacemos, porque hay un versículo que habla que colamos el mosquito, pero nos tragamos el camello. Le decimos malo a cosas insignificantes, pero las cosas malas de verdad es lo que está en tu corazón, porque según lo que está en tu corazón, así somos nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios que pagano es aquel que no pertenece a ninguna de las religiones monoteístas, como son el Islam, ya lo dije, el cristianismo, el judaísmo. Luego los cristianos usan pagano, de origen latín pagus, que significa aldea. Bendito sea el nombre de Dios, como alusión a la resistencia del medio rural romano y griego de la cristianización. El significado pagano, ¿qué cosa es? Es aquel que no pertenece, ya lo dije, a ninguna religión monoteísta, que esto viene y comenzó a ser usado, dice que por los cristianos, dice que 300 años después de Cristo, para referir especialmente a los romanos que creían en otros dioses. Bendito sea el nombre de Dios. Pero hay algo muy importante en Mateo 15:4, y dice la palabra de Dios, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremediablemente. Ya no ha de honrar a su padre ni a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Bendito sea Cristo. Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dije: este pueblo, de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vanos me honran, dice la palabra de Dios, enseñando como doctrina mandamiento de hombre, y llamando así a la humanidad, y les dijo: oíd y entendedme, no lo que entra de la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus dioses, le dijeron: ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? ¿Por qué? Porque los fariseos querían cumplir la ley tanto que al final no la cumplían. Bendito sea el nombre de Dios. Le voy a decir algo, hermano. Muchas personas sabemos que después del año 330 después de Cristo al 350 fue que cuando se comenzaron a celebrar las fiestas navideñas, dice que celebrando el nacimiento de Cristo, porque el verdadero origen de esta fiesta era pagano, donde se celebraba el nacimiento del dios Sol, llamándole la fiesta del solsticio. Te estoy explicando algo para que entienda, porque hay tanta hoy controversia, porque hay tanto, bendito Dios, tantas cosas, hermanas, que hoy es contienda por donde quiera. Usted ve que los hermanos se ponen en internet, pero en vez de predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio, predicar las buenas de salvación, se ponen a contender, se ponen a maldecir a otros hermanos en Cristo, pero ellos no acaban de entender que cuando juzgan a otros se están condenando a ellos mismos. Tengamos cuidado cómo juzgamos.
Bendito sea la palabra de Dios. ¿Qué significan estos momentos del año? Dice en que el sol alcanzaba su mayor o menor altura aparente en el cielo. Bendito sea Cristo. En el antiguo dice que el calendario juliano se bautizó el 25 de diciembre como sol solsticio en conmemoración al sol, que se celebra cuando la luz le da al día, la luz del día aumenta más y después del solsticio del invierno. Esto es el origen de las fiestas del 25 de diciembre, que no eran Navidad. Fiestas 25 de diciembre se celebraban antes. ¿Por qué? Porque era el nacimiento del sol y se hacía la fiesta del solsticio. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, hermano, hay una diferencia muy grande que nosotros tenemos que entender. Yo no puedo decir que otra persona que nació el mismo día que yo, un ejemplo, ¿no? Es una persona de que no sea cristiano o una persona que sea cristiano, porque en un día pueden nacer 3 o 4 personas. Ahora, sabemos que hay personas, que hay niños que son adoptados, hermanos, que están en los orfanatos, que están en la casa sin padre, y esos niños a veces no saben ni qué día nacieron y buscan un día exactamente para celebrar su nacimiento, aunque no haya sido el día que haya nacido. Bendito sea el nombre de Dios. No importando quién haya nacido ese día, solamente escogieron un día para celebrar el nacimiento de ese niño, porque ese niño no tenía día de nacimiento, y claro que lo tiene, pero como nadie lo sabía, entonces en ese orfanato, o tal vez personas que adoptan niños, le ponen un nombre nuevo o le ponen una fecha de nacimiento. Por eso no podemos juzgar a nadie, hermano, porque no están haciendo maldad al hacer esas cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, la palabra Navidad dice que proviene del latín natividad, nativatis, que significa nacimiento, fiesta del cristianismo, que consiste en el nacimiento del Señor Jesús de Nazaret, y lo cambiaron por el solsticio. Esto sucedió, hermano, bendito sea el nombre de Dios. Dice que esto sucedió antes, ¿por qué? Porque había un sacerdote católico, claro, que salió de la iglesia católica, que para no celebrar más las fiestas paganas del sol, del dios del sol, ni celebrar más las fiestas paganas del solsticio, dijo: entonces vamos a convertir esta fiesta, en vez de ser pagana, vamos a hacer esta fiesta que sea el nacimiento del Dios Todopoderoso, de aquel que vino al mundo hecho hombre para morir por cada uno de nosotros y para morir por nuestros pecados. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, pero aquí vemos también que dice que entonces, cuando estaba leyendo en Mateo 15, dice que en el 13, pero respondió él y digo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciego, y el ciego guiará a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Nosotros sabemos, hermano, que el nacimiento de Jesucristo no fue el 25. Bendito sea el nombre de Dios. Pero algo sí hay aquí que tenemos, hermano, que aprender. Hay algo muy importante que nosotros tenemos, hermano, que dejar de juzgar tanto, porque no son tiempos de juzgar, hermano. Dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado tanto la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, en Marcos 5, dice la palabra, Marcos 7, 5, dice la palabra de Dios que el Señor le dijo, respondiéndole, les dijo: hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, que este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, el origen de la Navidad no es para nada cristiano. Lo dice la palabra de Dios. Es decir,
no el origen de la Navidad, sino el origen de las fiestas del 25, porque el origen de la Navidad, dice la palabra de Dios, que la palabra Navidad significa nacimiento, y esa palabra se lo pusieron los cristianos católicos a la celebración del niño Jesús, es decir, al nacimiento de Cristo. Y como lee el principio del artículo del origen de la Navidad, el origen, no de la Navidad, el origen de las fiestas del 25 de diciembre era origen pagano, porque se le hacía la fiesta al sol el 25 de diciembre. Pero ¿qué pasa? Que surgió casi 2 siglos después del nacimiento de Cristo, por lo que incluso después del nacimiento del niño Jesús, las Navidades se seguían celebrando en torno a la figura de Saturno con los romanos, que implantaban esas costumbres paganas. Bendito sea Cristo. Entonces, vivimos en una sociedad, hermano, que está plagada de costumbres paganas. Esta sociedad donde nosotros vivimos está llena de costumbres paganas. Esta sociedad en la cual nosotros vivimos, la tierra, está llena de costumbres paganas. Y todos lo sabemos, hermano, que hay mucha idolatría sobre la faz de la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Pero también hay una hipótesis más famosa que dice que Constantino, que fue un líder católico, decidió cristianizar las fiestas paganas de las Saturnales romanas. Es decir, como ahora mismo, que ahora yo, le voy a poner un ejemplo, en mi casa antes de yo ser cristiana, se celebraban fiestas paganas, porque en mi familia eran idólatras. Adorábamos imágenes, adorábamos palos, adorábamos yeso. Entonces, hermano, en mi casa se hacían esas fiestas paganas. Pero cuando conocimos a Cristo, mi casa se convirtió en una iglesia para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ahora te voy a decir algo muy importante. ¿Quiénes somos para juzgar y decir, por ejemplo, que en mi casa no se puede hacer ahora una iglesia porque antes era una casa pagana? Ya no se hacen fiestas paganas porque Cristo vino y Cristo alumbró mi casa, Cristo alumbró mi familia, y ahora hacemos fiesta para Dios, ya no hacemos fiesta para el mundo. Ahora es una iglesia constituida, bendito sea el nombre de Dios, o era una iglesia constituida, porque lastimosamente en estos momentos ya no hay pastores ahí y la iglesia se tuvo que cerrar. Pero bueno, en aquel tiempo que estuvo muchos años esa iglesia, antes esa era una casa de idólatras, era una casa que se hacían fiestas paganas, pero en el nombre de Jesús vino la luz a Cristo, el Señor se reveló a nuestras vidas y conocimos a Cristo. ¿Y qué fue lo que hicimos? Le dimos esa fiesta para Dios, cambió todo, ya no era pagana, era para Cristo. Y eso es lo mismo que se ha acontecido en estos tiempos. Antes, el 25 de diciembre, era una fiesta pagana que se le hacía al dios Sol y se hacía la fiesta del solsticio. Entonces, Constantino, que era un líder católico, él dijo lo que no hizo ningún cristiano evangélico. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque si vamos a ponernos a juzgar que Cristo no nació el 25, se sabe que no nació el 25. Pero entonces, si tú amas tanto a Cristo, tú eres evangélico, escoge un día que no sea el 25 y celebra el nacimiento de aquel que murió en la cruz del Calvario, porque no está mal celebrar el nacimiento de Cristo. ¿Cómo vamos a llamar abominación? ¿Cómo vamos a llamar pecado a celebrar el día del nacimiento de nuestro Dios? Bendito sea el nombre de Dios. Entonces vemos, hermanos, que hay contienda, vemos que hay disensión en estos tiempos, que en vez de tener paz, lo que estamos juzgando y estamos maldiciendo a los otros hermanos. No es tiempo de maldecir, es tiempo de buscar a Cristo, es tiempo, hermano, bendito sea el nombre de Dios, de mirar las cosas en Dios. Alabado sea su nombre. Dice la palabra de Dios, hermano, bendito sea Cristo. Dice
En Romanos 14, lo voy a leer aquí en Romanos 14, 6, dice la palabra de Dios, que el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Entonces, el que come para el Señor, porque dé gracia al Señor, y el que no coma para el Señor no come y da gracia a Dios también. Entonces, si ese día muchas personas lo quieren coger para darle gracia a Dios, ¿por qué? Dice la palabra de Dios que por qué vamos a juzgarlo. Dice que porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Bendito sea el nombre de Dios. Pero tú, dice la palabra de Dios en Romanos 14, 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dice la palabra de Dios, porque todos comparecerán al tribunal de Cristo. Bendito Dios. Entonces, ¿para qué vamos a estar juzgando? Si tú no quieres darle un día a Dios y celebrar que Dios vino a la tierra y se hizo bebé, se hizo niño y después vivió como hombre para morir en esa cruz, no juzgue a aquel que lo hace. Si tú tienes esa amargura en tu corazón y todas las fiestas te molestan, entonces mira a ver qué es lo que hay, porque no es fiesta pagana, no se está adorando una estatua, no se está adorando una imagen. Esto no se trata de ángeles, esto no se trata de un árbol, esto no se trata de pastores, esto se trata de que un día nació Cristo. No importa el día que haya sido, si alguien escogió ese día, pues gloria a Dios, démosle gloria a Dios que alguien pensó en hacer una fiesta el día que nació Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre sea la gloria. Esto no es para contender, hermano. Dios nos llamó a ser portadores de paz. Dios nos llamó a a ser pacificadores. No estar contendiendo, porque te voy a demostrar con la palabra de Dios que nos estamos condenando cuando estamos juzgando cosas que son insignificantes, que a Dios no le importa. Porque lo que hacemos dice que si lo hace para Dios, pues para Dios es. No es para el mundo, no es para un ídolo, no es paganismo, hermano. Bendito sea el nombre de Dios, porque entonces ¿cuántas iglesias hay? ¿Cuántos pastores han dado su casa a Cristo que son pastores hoy? Y antes eran idólatras, antes hacían fiesta pagana, pero hoy hacen fiesta para Cristo. ¿Y por qué lo vamos a juzgar? Porque antes eran paganos, sí, antes eran paganos, pero gloria a Dios que ahora son de Cristo. Y ahora todo lo que hacen, lo hacen para Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el versículo 11, porque Cristo está vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, dice la palabra de Dios, sino más bien decid, no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano, porque al estar en estas contiendas le estamos poniendo tropiezo a muchas personas. En estas contiendas, hermano, lo que estamos haciéndole ser tropiezo a otra persona, y la palabra de Dios dice que hay de aquel que haga tropezar a uno de mis hijos, que mejor es que se amarre una soga al cuello y se ponga una piedra de molino en la punta y se tire lo más profundo del mar. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces la palabra de Dios dice así, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si tú piensas que es inmundo, pues para ti lo es, pero no es porque lo sea para otra persona. Bendito sea el nombre de Dios. Pero sí, por causa de tu comida, tu hermano es contrictado, dice la palabra de Dios, ya no andas conforme al amor. Espérate un momentico.
Te voy a explicar algo. Si tú te estás poniendo a contender, a estar juzgando de que si la fiesta, las navidades, porque la Navidad nació por Constantino, que se la dedicó a Cristo, porque antes no era Navidad, antes se llamaba solsticio. Bendito sea el nombre de Dios. Pero mira lo que dice la palabra aquí, que si por causa de esta contienda, bendito sea el nombre de Dios, vas a contristar a tu hermano, dice la palabra de Dios que el amor de Cristo no está en ti. Alabado sea el nombre de Dios. No hagas por comida, dice, tuya esa piedra en aquel por quien Cristo murió, porque Cristo murió por cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida, no es fiesta, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, porque dice que el que en Cristo sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobada por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hermanos, hay contienda en estos días, en todos los concilios, que si te pintas el pelo no eres cristiano, no vives en santidad, que si te pones un pantalón no vives en santidad, que si te pones unos aretes no vives en santidad. Y estamos viendo esa contienda que el pueblo de Dios tiene hoy en día. Y te voy a decir algo, Cristo viene pronto, suelta eso en el nombre de Jesús. Suelta eso en el nombre de Jesús, porque no es tiempo de estar juzgando al hermano. Dice la palabra de Dios que no mire la paja que está en el ojo del hermano, sino mira la viga. Viga quiere decir, una viga es algo que sostiene, un hierro grande que está en tu propio ojo. Bendito sea el nombre de Dios. Y estamos mirando y juzgando. Y le voy a decir algo, hermano. Yo misma juzgué sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque yo decía antes también que aquel que cogía el coronavirus no era, estaba en pecado, o aquel que cogía, que Dios me perdone, hermano, porque Dios trata con cada uno de nosotros, y lo digo para testimonio. ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo juzgar, porque he visto siervas de Dios, he visto siervos de Dios, mujeres usadas por Dios, hombres usados por Dios que se han enfermado, y Pablo lo dice en su palabra, nosotros vivimos en este cuerpo, claro que nos vamos a enfermar, bendito sea Cristo, aleluya, nos vamos a enfermar. Entonces, hermano, sabemos que esto no es una plaga enviada por Dios. Esto Dios lo ha permitido, pero esto ha sido hecho, hermano, por el ser humano, para acabar con la economía, hermano, para acabar con la economía de otros países, porque hay guerra por la economía, por tanta maldad, hermano, que hay en el mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea Cristo. Hermano, mi esposo se enfermó del coronavirus. Mi esposo estuvo en cama mal y yo estuve atendiéndolo, y yo no tuve, los únicos síntomas que yo tuve fue dolor de cabeza y dolor de estómago. Y no fue mucho, fue muy poco. Pero yo digo que fue el coronavirus. Yo no puedo decir que fue una mala digestión. No me hice el test porque no me sentí nada. Bendito sea Dios. Y Dios trató conmigo y me dijo, ¿cómo tú vas a juzgar a aquel que me sirve? Aquel, como decía David, líbrame de hacerle mal al siervo de Dios. Y ya estaba desechado, Saúl estaba desechado por Dios, y aún David lo decía, ay santo, hermano, no perdamos el tiempo estar juzgando al hermano. Hay contienda hoy, que si tú celebras fiesta, que si tú celebras un cumpleaños, que si tú celebras el día de las madres, mira, si viene Cristo te vas a quedar, porque Dios nos llamó a estar en paz, a estar en pacificación, alabado sea su nombre. Hay mensajes que a las personas no les gusta oír, porque dicen que si Dios le habló, que si tuvo una revelación, que si tuvo un sueño, y por ahí van caminando por ese camino sin buscar la verdadera confirmación de Dios. Es triste lo que se está viviendo en estos tiempos. Si tú ves que el hermano es feliz y el hermano le sirve a Dios, tal vez tenga mejor testimonio que aquel que se crea más santo, aquel que si no tiene una falda por los tobillos dice que no vive en santidad, religión de hombre, rudimentos de hombre.
siempre, hermano. Yo soy de la senda antigua. Yo soy celosa con las cosas de Dios. Pero Dios me ha enseñado a no juzgar a aquel hermano por su apariencia. Porque cuando venga Cristo y me coja juzgando, me voy a quedar. Bendito sea el nombre de Dios. Tengamos cuidado cómo vivimos en estos tiempos. Hermano, estamos en tiempos difíciles. Las cosas se pondrán peor porque ya Cristo viene. Las cosas no van a mejorar. Las cosas cada día van a estar peor y tenemos que buscar la cobertura de Dios. Bendito sea el nombre de Dios que vive y reina por siempre. Aleluya. Bendito sea Cristo. Entonces, hermano, ¿qué es lo que pasa en este tiempo? Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, también. Aquí dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. En Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, hermano. Hay hermanos que usted los ve predicando y usted los ve predicando con un dolor, con una amargura. ¿Y por qué te vas a quedar? Y pues mira, señalando ese dedito. Cuando tú lo apuntas para allá, van a haber 3 que te van a estar apuntando para ti. Ten cuidado como tú juzgas. Si tú te llamas siervo de Dios, si te llamas predicador, enseña la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios sin levadura. Dale al pueblo lo que Dios te mandó a darle. Enseñarle las buenas nuevas de salvación. Porque las obras de la carne son manifiestas. Esa es la maldad. Dios no se agrada de la maldad. Hermano, pero ¿qué maldad hay en que cojamos un día para celebrar el nacimiento de aquel que murió en la cruz del Calvario por mí? Bendito sea el nombre de Dios, a su nombre sea la gloria. Dice la palabra de Dios hermano, en Apocalipsis 18:4, habla de la caída de Babilonia, habla del catolicismo. Y hay hermanos que cogen esos capítulos y versículos, no leen el contexto completo, no. Cogen un versículo para condenar a aquellos que hacen algo, para juzgar a aquellos que hacen algo. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibir parte de plaga. Y dicen que como están participando en las fiestas paganas, se van a condenar. ¿En cuáles fiestas paganas, hermano? Si no están dándole sacrificio a un Dios, no le están dando sacrificio a una estatua, están celebrando el nacimiento, aunque no haya sido ese día, hermano, pero le plació a un hombre, a un hombre escoger ese día, y ya se hizo mundial de celebrar el nacimiento de aquel que vino al mundo por amor a ti, por amor a mí, se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí estamos juzgando. Pero ahora hay una pregunta. ¿Es pecado la celebración en un momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado Jesucristo para reconciliarnos a todos nosotros mediante su muerte en la cruz? Es pecado, hermano, como dice la palabra de Dios, que en un momento se celebre un momento histórico. Dicen: cuál vino Cristo a la tierra, se hizo hombre, primero se hizo bebé. Bendito sea el nombre de Dios, para reconciliarnos a todos cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Eso es pecado, hermano? Respóndase a usted mismo si eso es pecado. A mí me duele el alma ver cómo hay contienda entre los cristianos, cómo se juzgan unos a otros, cómo se fajan, que si yo no celebro fiesta, que si tú sí, en esa contienda, si viene en Cristo se van a quedar, hermano, aleluya. ¿Qué está pasando en estos días, hermano, con el pueblo de Dios que se quieren ser más santos que los demás y juzgan? ¿Dónde está el pecado de que ese día antes era un día que no era Navidad, era fiesta del solsticio, porque adoraban a un Dios del sol, porque antes la mitología y todas esas cosas eran faltos de ciencia, faltos de cultura, y lo mismo celebraban a la luna, al sol, que a una estrella, hermano? Entonces vino un hombre y dijo: se va a celebrar la Navidad. ¿Por qué entonces vamos a condenar y a juzgar a aquellos que están celebrando el día que vino Cristo a la tierra? Aleluya.
¿Por qué vamos a condenarnos nosotros mismos al juzgar a otro? La palabra de Dios dice que si al condenar a otro, al juzgar a los demás, nos condenamos a nosotros mismos. Dice que cuando Él puso sobre Él la carga del pecado de toda la humanidad, para restaurar nuestra relación con Él. A eso vino Cristo a la tierra, a restaurar nuestra relación con el Dios Padre, aleluya. Claro que no se trata, hermano, de pesebre, ni de árbol, ni nada, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Se trata del nacimiento del Dios Todopoderoso, del nacimiento de Salvador. Bendito sea el nombre de Dios, sino de que la humanidad, Él vino a salvar la humanidad, bendito Dios, para redimir la humanidad. Jesucristo nació como bebé, creció como hombre, con la razón de que todos nos convirtiéramos en hijos de Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso, a su nombre sea la gloria. Santo es el Cordero de Dios, aleluya. Hermanos, son tiempos difíciles para estar en guerra, para estar en contienda. Dice en Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, murió por ti, por mí, por todos nosotros, hermanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos alcanza por su gran amor, dice la palabra de Dios. ¿Mediante qué? Mediante el nacimiento de Cristo. Mediante el nacimiento de Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermano, dejemos de juzgar a la ligera. Si usted no quiere celebrar, no lo celebre, pero la palabra te dice que tengas cuidado, que no juzgue. Dice la palabra de Dios, porque si lo hace para Dios lo hace. No lo está haciendo para un Dios, ni para un paganismo, ni para un ídolo. Bendito sea el nombre de Dios. No cojamos más versículos de la Biblia para tirárselo por la cabeza al hermano y matarlo. Bendito sea el nombre de Dios. Santo es el Cordero de Dios. Santo es Cristo, aleluya. Dice la palabra de Dios en Lucas 2. Dice, lo voy a leer, lo que dice la palabra de Dios en Lucas 2. Bendito sea el nombre de Dios, para que cada uno veamos, hermano, qué es lo que dice Dios en su palabra. No lo que digo yo, no lo que dice el hombre. Porque hoy en día hay mucho legalismo, hermano. Hay muchas doctrinas de hombre que nos apartan del camino de la verdad de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 2:8, dice el nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos por ser embajadores, cada uno a su ciudad. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, y Josué subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa de la familia de David. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, es decir, se cumplió el día del nacimiento de Jesús, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ello en el mesón. Dice que habían pastores en la misma región. Pero dice en el versículo 9, y he aquí, escucha bien, dice, y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Es de gran gozo para todo el pueblo de Dios, dice la palabra de Dios, de gran gozo para todo el pueblo de Dios, porque ha nacido el Hijo de Dios, porque ha nacido el Dios, bendito sea su nombre. Dice que he aquí doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David
un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hermano, dice la palabra de Dios, y hallaréis al niño envuelto en pañal y acostado en un pesebre. Dice el versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Que dice la palabra de Dios que esto será por señal. Esto le será por señal al pueblo de Dios, porque nació el Salvador. Aleluya. Bendito sea Cristo. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios en Proverbios 23:7, por cual en su pensamiento, en su corazón, tal es. Dice la palabra de Dios que según es tu pensamiento en tu corazón, en mi corazón, así somos nosotros. Entonces, ¿cómo es tu pensamiento delante de Dios? ¿Cómo es mi pensamiento delante de Dios? Según como yo piense. Dice la palabra de Dios que así mismo yo soy. Gloria a Dios por eso, porque ahí cuando pensamos cosas malas es porque hay maldad en nuestros corazones, porque hay personas que para todas las cosas les son inmundas, pero hay personas que no, hay personas que encuentran tropiezo en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, a su nombre sea la gloria. También, hermano, en estos últimos tiempos tenemos que tener cuidado de estas contiendas. ¿Por qué? Porque muchos se han hecho maestros en su propia opinión, sin ser constituidos por Dios. Por eso hay tantas sectas. Por eso hay tanta falta de entendimiento. Por eso las personas, mire, yo te digo a ti que en estos días estamos mirando de todo. Pastores que le prohíben a sus miembros de la iglesia que hablen con otra persona. Cuando usted le prohíbe a otra persona hablar con otra persona es porque hay algo malo en su vida. Porque hay un dicho que dice que el que no la debe no la teme. Si tú no tienes temor y tú no has hecho nada, entonces ¿por qué tú vas a decirle a una hermana no le hable a otra? Porque a mí me ha sucedido. Hay pastores y lo digo hoy, no es que yo coja esto para hablar cosas, pero es pena, hermano, que lo triste son cómo vemos las ovejas que se dejan manipular. Cómo es que vemos los hermanos que se dejan pisotear porque le falta entendimiento, porque le falta autoridad. Si no le dijeran, espérate un momentico, a mí Dios me dijo que amara a mi hermano. Aún dice la palabra de Dios que cuando mi hermano se levantara contra mí, mi mayor recompensa es cuando yo ame a mi hermano. Hay hermanos que se van de las iglesias y los pastores le prohíben a los miembros que vayan y hablen con esas personas porque se fueron de la iglesia. Es porque ellos son de la iglesia santa y porque ellos están en pecado, pero no saben si se fueron porque hay algo mal dentro de la iglesia o porque vieron mal testimonio. Y esa es la contienda que tenemos hoy en día en estos tiempos. Bendito sea el nombre de Dios. Es triste, hermano, es triste ver cómo en estos días, hermano, nosotros tenemos toda esta tristeza en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Cómo es difícil, hermano, ver cómo dice la palabra de Dios que habrá maestro enseñando según su propia concupiscencia. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces son concupiscencias, dice la palabra de Dios, concupiscencia significa deseo. Esos deseos, hermano, que nosotros pensamos que no son bien, pero es mentira. Esos deseos, maestros que enseñan que si esto está bien, que si esto está mal, según su propia concupiscencia, están enseñando. Bendito sea el nombre de Dios. Y no enseñan según la palabra de Dios, sino que dan doctrina contaminada. Alabado sea su nombre. Bendito sea Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso lo vuelvo a decir, porque el tema de hoy está en Romanos. El tema de hoy está en Romanos 14, porque el Señor nos manda a escudriñar la palabra nosotros mismos para que no nos perdamos, para que no nos dejemos guiar por doctrinas falsas, doctrinas malas enseñadas, hermano. Dios es un Dios de amor. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios aquí? Es muy fácil. El versículo 15 del capítulo 14 de Romanos dice:
Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, mira lo que dice Dios por causa de la comida. Y al decir comida se dicen muchas cosas. Es decir, doctrinas, rudimentos de hombre. Dice la palabra de Dios, ya no andas conforme al amor. Eso lo dice la palabra, eso yo no lo digo. Cuidado, que si tú haces contristar a un hermano por algo que tú enseñas mal, ya tú no andas conforme el amor. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No te vas a molestar conmigo. Moléstate con la palabra de Dios, porque lo dice su escritura, no lo digo yo. Dice, no hagas que por la comida tuya o se pierda un hermano, porque en Cristo murió en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Entonces, hermano, ¿por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué? Si no es justo, hermano, no es justo. Bendito sea el nombre de Dios. No es justo que juzguemos así a la ligera, hermano. Cuidemos nuestra salvación, que se puede perder, porque lo que juzgamos a otros nos condenamos a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a llamar blasfemia el día que nació nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo vamos a llamar que eso es paganismo el día que nació nuestro Señor Jesucristo? Que no sea el día correcto, está bien, eso lo sabemos todo, pero no juzguemos, sintámonos gozosos, sintámonos alegres, démosle gloria, honra al Señor, porque ha nacido el Salvador, ha nacido el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Tal vez usted no quiera coger el 25, pues coja entonces en febrero, en agosto, cualquier día. Pero es lindo que un día celebres el nacimiento de aquel que tú dices que tú amas, de aquel que tú dices que tú lo aceptaste en tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre sea la gloria. Bendito sea Dios. Hermano, tenemos que tener cuidado cómo hablamos. Bendito Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 2:23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque tú que quieres serte el más religioso o la más religiosa, diciendo que si es paganismo, que si eso no es de Dios, que si Dios te lo mostró en un sueño, que si tú escuchaste, porque nos volvemos repetidores de lo que escuchamos, sin ir a la palabra de Dios, sin escudriñar lo que dice la palabra de Dios. Y entonces viene el error a nuestras vidas, porque no nos alimentamos con la palabra de Dios. No le oramos a Dios para que nos dé el discernimiento. No le oramos a Dios para que el Señor nos ayude. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. No lo hacemos, hermano, no lo hacemos. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces lo que hacemos es repetir lo que escuchamos. Repetir lo que escuchamos. Bendito sea Cristo. Hermano, por eso tenemos que tener cuidado. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que por eso en Romanos 2:23 lo dice. Tú que te jactas de la ley, que quieres ser tan estricto, que quieres ser tan legalista, que vives juzgando, dice, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Por qué? Porque tal vez quieres hacer la ley, piensa que es justa y que está bien, y al final estás deshonrando a Dios en otras cosas, principalmente juzgando aquello que para ti es malo. Dice como decía la palabra de Dios, tú piensas que lo que es malo para ti es malo para otros. No, quien lo haga para el Señor, pues gloria a Dios, bendito sea Cristo. Dice la palabra de Dios, aleluya, en el versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquellos que no conocen a Cristo blasfeman de Dios porque te están mirando en contienda, te están mirando. No celebre la Navidad, no celebre cumpleaños, no celebre fiesta, no celebre esto, no celebre lo otro, y por tu culpa están blasfemiando el nombre de Dios. Eso lo dice la palabra. Busca tu Biblia, y estoy leyendo la Reina Valera 1960. Búscala en Romanos 2, porque no te estoy hablando conforme a mi entendimiento, te estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 25 de Romanos 2, pues en verdad la circuncisión aprovecha
si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisa. Es decir, tanta religiosidad que quieres practicar en tu vida, tanto que quieres juzgar a los demás, te estás condenando a ti mismo, tanto que quieres hacerte el que vive la ley, que ya no existe, que vivimos bajo la gracia, ya no vivimos bajo la ley, tú eres, dice la palabra de Dios, que tú eres transgresor de la ley. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice en Mateo 12:30, dice la palabra de Dios, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama, generación de víbora. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Si hay santo. Esta es la parte que más me gusta. Queremos decir que todo es malo, pero mentira. Hay de aquel que le llama malo a lo bueno y aquel que le llama bueno a lo malo. Pero hay personas que para todo es malo. Hay personas que son amargadas. Hay personas que viven con esa amargura, esa raíz en su corazón, que le molesta la felicidad de los demás. Le molesta la felicidad de los otros. La paz le molesta, no pueden tener paz, son personas contenciosas, que para todo buscan una contienda, que para todo buscan una justificación para llevar contienda. Bendito sea Cristo. Dice la palabra de Dios, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Según lo que hay en nuestros corazones es lo que nosotros vamos a hablar, porque nuestras palabras serán justificadas y por nuestras palabras seremos condenados. Mira la palabra, ay santo Dios, dice la palabra de Dios que por nuestras palabras vamos a ser justificados y que por nuestras palabras vamos a ser condenados. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que tú seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Bendito sea el nombre de Dios. Qué triste, hermano, qué triste. Bendito sea el nombre de Dios ver lo que estamos viviendo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero te voy a leer algo muy importante en Colosenses 2. Para yo terminar este tiempo, bendito sea el nombre de Dios. Y te voy a decir algo, dice en Proverbios 6:14, perversidad hay en el corazón de aquellas personas que andan pensando mal en todo tiempo, sembrando discordia. Porque si tú estás sembrando discordia es porque dentro de ti hay perversidad, y lo dice la palabra de Dios. Porque muchos tropezarán entonces, eso está en Mateo 24:10, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Quién eres tú para juzgar a los demás? ¿O quién soy yo para juzgar a los demás? Yo lo que estoy haciendo es exhortándonos hasta a mí misma con la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, porque la palabra de Dios dice que unos a otros se aborrecerán. Y vemos cristianos diciendo que son de sana doctrina, aborreciendo a otros hermanos, solamente porque quieren celebrar un día el nacimiento de Cristo. Es triste lo que nosotros estamos viviendo, lo que está viviendo el pueblo de Dios, como yo lo leía aquí, que dice la palabra de Dios, que eso es lo que da vergüenza, dice que para las personas, para los gentiles, por eso blasfeman los gentiles a Cristo, por nuestro mal testimonio. Bendito sea el nombre de Dios. Dice en Colosenses 2:8, en el 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos. Perdón, me equivoqué, mis amados hermanos. Este es Colosenses 2:8, estaba leyendo el 1. Dice la plenitud de vida en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora hay una cosa aquí. Muchos cogen este versículo para decir de que esas son tradiciones del hombre, que son fiestas paganas. Eran fiestas paganas. Antes le estoy explicando de que Constantino, él
comenzó a celebrar la Navidad en vez de celebrar el solsticio, que era la fiesta al dios Sol. Él lo cambió todo para que en vez de que fuera un día pagano, lo cogiéramos para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, porque ese día dice la palabra de Dios que iba a ser por señal al pueblo de Dios. Entonces dice, pero el que habita corporalmente en toda plenitud de la deidad, y vosotros estáis completo en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad, dice la palabra de Dios. En el versículo 13, y vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida conjuntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, a su nombre sea la gloria. Dice en el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos de hombres, tales como, dice que no maneje, esto es un decir, pero aquí incluyen muchas cosas, dice como que no maneje, que no guste, es decir, que no te puede gustar algo, que no te puede ser partícipe de algo, eso lo dice mira hermanos, esto lo dice la Escritura, esto no lo digo yo, aquí lo dice en Colosenses 2:21, dice que muchos van a venir en el nombre de Dios. Dice, pues si habéis muerto con Cristo, entonces ¿por qué tú vas a seguir los rudimentos que diga el hombre? Que no hagas esto, que no te puede gustar esto, que no te puede gustar aquello, que aún no toque esto, que no toque aquello, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso, dice la palabra de Dios. Tales cosas, dice, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno para los apetitos de la carne. Es decir, basta de decir que esto es bueno, que aquello es malo, que no haga esto, que deje de hacer aquello, porque aquello eso no tiene nada que ver con la carne. En los apetitos de la carne dice que es lascivia, concupiscencia, brujería, maldicencia, todas esas cosas. Eso no tiene que ver con la carne. Eso tiene que ver con los rudimentos de los hombres que estamos viviendo en estos tiempos. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha, a la diestra de Dios. Y poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, en Hebreos 12:24, la palabra de Dios dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Dice en Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es permanente, pura, después pacífica. Dice que es amable, que es benigna, que es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué es lo que quiere decir incertidumbre? Falta de seguridad, de confianza o certeza sobre algo, especialmente cuando crea ingratitud. Entonces, ¿a qué te manda el Señor aquí en Santiago 3:17? Que tu sabiduría no sea fundada en estar juzgando y estar condenando, ni cogiendo versículos bíblicos para estar tirándoselos al hermano por la cabeza, sino que tu sabiduría, dice, que sea primeramente de lo alto, que sea pura, dice después pacífica, amable, benigna y llena de misericordia y de buenos frutos, dice la palabra de Dios, sin incertidumbre ni hipocresía. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea su nombre. Dice la palabra de Dios en Salmo 46:10, está quieto y conoced que yo soy Dios.
será exaltado entre las naciones y enaltecido en la tierra. Entonces, hermano, yo te voy a hacer una pregunta. Si el Señor nos dice de que Él será enaltecido entre las naciones, a su nombre sea la gloria, yo te voy a hacer una pregunta, mi amado hermano. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo no vamos a enaltecer a Dios? ¿Cómo no lo vamos a enaltecer? Porque Él ha nacido el Salvador. ¿Cómo no vamos a celebrar un día de Navidad, hermano? Ya lo expliqué lo que quiere decir Navidad. Dice la palabra de Dios. Bendito Dios, que tenemos que tener cuidado que en lo que juzgamos a otros nos condenamos a nosotros mismos. Alabado sea su nombre. Perdón, hermano, que se me estaba descargando el teléfono. Bendito sea Cristo. Entonces, hermano, hay algo muy importante aquí. Dice la palabra de Dios, hermano, en Proverbios 23 dice la escritura, dice, está quieto y conocéis que yo soy Jehová, que yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones y seré en la tierra, enaltecido en la tierra. Honra es del hombre dejar la contienda. Dice que tenemos que dejar la contienda. Dice, mas todo insensato se envolverá en ella. Todo esto es contienda, hermano. Todo esto, hermano, mira, yo le voy a decir algo. Si usted no quiere celebrar que un día Cristo nació, no importando el día, no lo haga, pero no juzgue al otro, porque vaya, te estoy diciendo, mira lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 2 y lo que dice en Romanos 14. La palabra de Dios muy clara, bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios que en Romanos 14, 6, que el que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracia a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracia a Dios. Es decir, si lo hacen para el Señor, pues gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre sea la gloria. Basta ya de juzgar, hermano. Basta ya de tanta contienda. Dios nos llamó a predicar las palabras de Dios, el evangelio, sin elevadura, no sin tanta, que si yo me sé esto más que nadie, que si paganismo. ¿Cuál es el paganismo? Le estás llamando paganismo a celebrar el nacimiento de aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que vino y se hizo hombre. Bendito sea el nombre de Dios. Es pecado celebrar un hecho histórico tan importante en la vida de un cristiano. Dice la palabra de Dios, bendito sea Cristo, perdón mis hermanos. A su nombre sea la gloria. Dice la palabra de Dios aquí, dice que Él vino a reconciliarnos con el Padre, bendito Dios. A eso fue que vino nuestro Dios, a reconciliarnos con el Padre. Él vino, Él se hizo bebé, vivió como hombre y murió en la cruz del Calvario. Hermano, tengamos cuidado cómo juzguemos. Porque si lo hacen para Dios, pues gloria a Dios, abstengámonos de juzgar, porque lo que juzgamos a otros nos estamos condenando. Ya Cristo viene, no hay tiempo, hermano, de estar peleándonos, de estar enseñándole al pueblo doctrinas y mandamientos y rudimientos de hombre, como dice en Colosenses 2, que no hagas esto, que no haga aquello, que te abstenga de esto, que te abstenga de lo otro. Entonces, ¿cómo es posible que tú puedas hacer esto? Cuando a eso a Dios no le agrada, bendito sea el nombre de Dios. Tengamos cuidado, hermano, en estos tiempos difíciles. Y le doy gracias a Dios y al pastor por haberme permitido este tiempo, hermano. No es que yo esté en contra de un hermano ni esté a favor de nada, hermano. Yo estoy a favor de Dios. Yo estoy a favor de Cristo y estoy en contra de todo paganismo, estoy en contra de toda idolatría. Bendito sea el nombre de Dios. Pero yo no puedo llamar inmundo el nacimiento de Cristo cualquier día que sea, hermano. Como ya lo expliqué, en mi casa, y según hay casas de muchos siervos de Dios, que antes eran lugares de idolatría, se hacían fiestas paganas. Cuando vino a Cristo a las vidas de nosotros, lo cambiamos. Y en vez de celebrar fiestas paganas, celebramos a Cristo en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Y eso es lo que nosotros celebramos en estos tiempos, en estos días. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no, hermano, yo me quedé en mi casita tranquila con mi esposo y apenas cociné.
Bendito Dios. Pero gloria a Dios para aquellos que celebraron la Navidad. Gloria a Dios para aquellos que celebraron que un día vino el Salvador a la tierra a morir por nosotros, a sufrir tanto azote, tanta ofensa. Bendito Dios, bendito Cristo. ¿Por qué? Por los mismos fariseos. Por las mismas personas que eran religiosas, hermano. Basta de tanta religiosidad. Dios no te llamó a predicar religión. Dios te llamó a demostrarle al mundo que tú tienes amor, que tú tienes a Cristo en tu vida, que en ti vive el Rey de Reyes, que dentro de ti está el Señor de señores, que Cristo cambió tu vida, pero no quieres al viejo hombre, aquel que tú eras en el mundo, porque esto y estar en esa contienda. Mira, paz en el nombre de Jesús. Si tú no quieres celebrar cumpleaños, si tú no quieres celebrar fiestas, si tú no lo hagas tú. Para ti es malo en tu corazón, pero para otra persona no. Si la otra persona lo hace guardándose de Dios, porque dice que la santidad no es la ropa. La santidad es, dice la palabra de Dios, es apartado del mundo, apartado de lo malo, porque hay personas que dicen que viven en santidad y no están apartados de lo malo. ¿Sabe por qué? Porque tienen odio en su corazón, viven en contienda, viven en pleito con pastores, con hermanos, con líderes. Entonces tú no estás apartado a santidad, tú todavía estás en el mundo, o el mundo está dentro de ti. Aunque no vayas a fiesta del mundo, el mundo está dentro de ti, porque le estás dando autoridad a la carne a que haya contienda, y Dios nos llamó a ser pacificadores. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios, hermano. ¿Verdad? Le doy gracias a Dios porque si Dios no hubiese venido y Él no hubiese pagado mis pecados, hermano, yo no sé qué hubiese sido de mí. Si Dios no me hubiese escogido por tantas maldad que hay en el mundo, yo no sé dónde estuviera hoy si Cristo a mí no me hubiese alcanzado. Y como dice la palabra de Dios, Él vino a morir por los impíos, no por los sanos, por los pecadores. No nos creamos más santos que los demás. No nos creamos que nosotros no la sabemos todas. La palabra de Dios, mira, la palabra de Dios es muy clara. No te lo voy a leer ahora porque no estoy predicando las obras de la carne. Pero las obras de la carne son manifiestas. Y se sabe que es celo, envidia, contienda. Esas son obras de la carne. Que tú estés juzgando que si el árbol de Navidad, que si es satánico. Mira, si las personas quieren tener un árbol de Navidad en su casa porque quieren adornar, tal vez celebrando el nacimiento de Jesús, no juzgues a nadie. Gózate con aquel que se goza. Entristécete con aquel que se entristece. Que te duela el dolor del hermano. A eso te mandó Cristo. No estar pendiente a lo que hacen los demás. No estar pendiente a la vida de los demás. Té pendiente a la vida de nosotros mismos. Té pendiente a tu vida. Que muchas cosas que tenemos que arreglar. Va a estar pendiente a la vida del hermano. Bendito sea el nombre de Dios. No son tiempos de contienda. Son tiempos de amor. De decirle, hermano, tú estás celebrando el nacimiento de Dios, gloria a Dios, porque está celebrando el nacimiento de Cristo. Malo que aquella persona se postrara delante de un árbol. ¿Saben, hermano, cuántas historias diferentes hay en internet sobre los árboles de Navidad? ¿Cuántas historias hay en internet? Mira, hermano, si usted se pone a buscar en internet, ¿saben cuántos inventos hay? Hasta el libro de Judas está. Cuántas cosas, y hay escritos y manuscritos que han aparecido y que dicen que son de la Biblia y que no lo pusieron. A veces son personas que el comezón de oír lo apartan de la verdad de Dios. Tenemos una Biblia para no estar buscando más en internet, para no estar más que si mira, hermano, suelta todo eso en el nombre de Jesús. Agárrate de Cristo, que ya Cristo viene. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Cristo viene por una iglesia santa. Cristo viene por aquellas personas que tienen amor, porque dice la palabra de Dios, y te lo voy a volver a leer, porque no lo digo yo. Dice la palabra de Dios en Romanos 14:15. Pero si por causa de la comida o de cualquier otra cosa tu hermano es contristado, ya tú no andas en amor. Y si hay un hermano que está gozoso celebrando la Navidad y tú vienes a venir contienda porque eso es de Satanás, que eso es paganismo, mira, te voy a decir eso. Esa malicia que hay en tu corazón, suéltala. Busca la paz en Cristo.
porque esa persona está celebrando a Cristo, no está celebrando solsticio, ni están celebrándole comida, dándole comida a los ídolos. Están celebrando en familia, en paz, en amor, en unidad. ¿Qué es lo que pasa? Que tal vez tengan envidia de esas familias felices. Bendito sea el nombre de Dios. No juzguemos más a la ligera. Gocémonos con aquellos que se gozan. Y todo lo que se haga para Dios es para Dios. ¿Por qué vamos a juzgar a aquel? Ay, porque entonces van a juzgar a aquellas iglesias que antes eran templos satánicos, que se hacían fiesta pagana. No, ya eso es lo último, hermano. De verdad que vaya, es triste lo que se está viviendo en estos tiempos. Vamos a orarle a Dios para terminar. Bendito sea el nombre de Dios. Y le doy gracias a los hermanos que han estado conectados. Silvia Machado, Dios le bendiga. Bendito sea el nombre de Dios. Yo no estoy para contender con ninguno. Cada cual en su mente, dice la palabra de Dios, que según lo que tú piensas en tu corazón, así mismo tú eres. Eso lo dice la palabra de Dios aquí en Romanos 14. Si tú piensas que es malo, es porque en ti hay maldad. Bendito Dios. Una cosa malo es participar. Dice que a Dios no le agrada la maldad, ni la idolatría. No se está idolatrando ni ídolo, ni a dioses ajenos cuando tú estás celebrando el nacimiento del Salvador del mundo. Bendito Dios. Seamos coherentes, seamos sensatos. Pidámosle a Dios sabiduría. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a orar, y las hermanas que están en la página Mujeres Virtuosas también, estoy transmitiendo también en la radio Cristo Viene Pronto, mi hermana Alma Martínez, Dios le bendiga por estar ahí conmigo, y el hermano Carlos Ojeda quiere oración para que Dios lo guarde a él y a toda su familia. Claro que sí, mi hermano, para eso estamos. Padre Santo, Señor, mira la vida, Señor, de Carlos Ojeda, Padre. Señor, te lo presentamos en este día en tus manos para pedirte que tú los cubras, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. No solamente a él, Padre, sino también a su familia, Padre. Señor, yo te pido que mande ángeles, Señor, a ese hogar, Padre, y cerca ese hogar con tus ángeles, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios, perdón, hermano. Bendito sea Cristo, Padre, Señor. Manda ángeles, haz un cerco de ángeles, un vallado de ángeles, Señor, alrededor de ese hogar, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Limpia los aires de ese hogar. Llévate, Señor, todo lo que no sea de ti, Padre, en medio de esa familia, Padre. Cubre esa familia con tu sangre preciosa, Señor, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre, Señor, reine en su hogar, Padre. Llévate, Señor, toda contienda, todo malentendido, Padre. Señor, yo te pido que tú cubras esa familia, Padre. Señor, que tú, Señor, las bendiga, Padre, que supla sus necesidades, Padre, que bendiga su economía, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, fortalece a mi hermano Carlos en la fe. Tú lo conoces, Padre, pero en el nombre de Jesús te estoy pidiendo firmeza para su vida. Te estoy pidiendo, Padre, que quite todo obstáculo que el enemigo le quiere poner, Padre, para que no sea firme, Padre. Ayúdalo, Señor, porque estos tiempos son malos, son tiempos difíciles, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío. Gracias por su vida, gracias por la vida de su familia, aleluya. Gracias, Padre Santo, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito Dios, aleluya. También sí al hermano Washington Ojeda. Parece que es su hermano. Claro que sí, que vamos a orar. Sí, mi hermana Alma, ahora vamos a orar por Armando Pérez. Padre Santo, mira la vida, Señor, de Washington Ojeda, Padre Romero, Señor, y de Lisa Heredia, Padre Espinosa, y de Javier, Señor, Xavier Ojeda Espinosa, Padre. Guárdalos con tu sangre preciosa, Padre. Visítalos, Padre. Yo te pido, Padre, que tú guardes su entrada y su salida donde quiera que ellos estén, donde quiera que ellos vayan, por donde quiera que anden, Padre. Que, Señor, como dice en tu Salmo 91, Padre, que tus ángeles, Señor, guarden el camino por donde ellos anden, Padre. Yo te pido que tú los afirmes, Padre, en ti, Padre, que tú los traigas a ti si hay alguno fuera de ti, fuera de tu camino, Padre, y lo ayude a entrar por la puerta estrecha, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Guarda a cada uno de ellos, guarda el hogar de cada uno de ellos, Padre. Llévate todo lo que no sea tuyo, Padre. Cúbrelos con tu sangre preciosa, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío. Gracias, papá. Aleluya.
Padre, Señor, mira el esposo de mi hermana Alma Martínez, Padre Armando Pérez, Padre. Señor, te ponemos la vida de Armando, Padre. Te pedimos, Señor, que tú lo bendigas, Señor. Te pedimos que tú le des sabiduría a mi hermana Alma, Padre, Señor, para ser una buena esposa, Padre. Señor, mira ese hogar, yo te pido que tú lo cubras con tu sangre preciosa, Padre amado. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú lo visites, Padre, Señor. Que tú, Señor, trates con su corazón, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, yo te pido que seas tú el eslabón de ese matrimonio. Espíritu Santo de Dios, sé tú el eslabón de ese matrimonio, Padre. Llévate, Padre, todo lo que no te agrade de la vida, Señor, del esposo de mi hermana Alma, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido, Padre amado, Señor. Yo te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tú bendigas su hogar, Padre, su economía, Padre, Señor. Oh, Dios mío, que tú le ordenes, Señor, al devorador de la finanza, que suelte la finanza de todos mis hermanos, Padre, porque estos tiempos son duros y difíciles, Padre. Sustenta a cada hermano, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido por el esposo de mi hermana. Trata con él, Padre. Ayúdalo, Señor, a ser un buen esposo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Dios mío. Gracias, bendito sea el nombre de Dios. Padre, Señor, mira Daisy Morán Montero, Padre, que pide oración por su esposo Miguel Núñez y su hijo Joel Muñoz, Padre. Oh, Dios mío, Señor, yo te pido que trates con ellos, Padre. Pero aún te pido por mi hermana Daisy, Padre, Señor, que aumente la fe en ella, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Aumenta la fe en ella, Padre. Señor, para cuando ella clame a ti, para cuando ella ore, Padre, ella pueda creer, Padre Santo, Señor, que su oración es escuchada, Padre, y que es, Señor, Dios mío, dirigida a ti, Padre, y que es recibida, Padre, Señor, en tu trono. Yo te pido por su esposo y su hijo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre amado. Yo te pido que trates con ellos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Que lo traigas a tus caminos, Padre. Obra en sus corazones, Padre amado, en el nombre de Jesús. Trae arrepentimiento, Señor, del pecado a sus vidas, Padre. Tú eres el que pone el hacer y el querer de tu buena voluntad en nuestros corazones, Padre. Te pedimos, Padre, Señor, unánime en oración, Padre, por ese esposo y ese hijo de mi hermana, Padre. Dios mío, tráelos, Señor, con tu manto de misericordia a ti. Guárdalos por donde ellos andan. Guarda sus caminos, Padre. Líbralos, Señor, de accidentes. Líbralo de la muerte. Líbralo de hombres malos y perversos, Padre. Apártalo de todo aquello, Señor, que lo quieren alejar de ti, Padre. Señor, todo obstáculo, Señor, que el enemigo ha puesto para que ellos no lleguen a ti, Padre. Quítalo ahora, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Y tráelos, Señor. Oh, Dios mío, Señor, a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por cada hermano que ha estado conectado en este día, Padre. Gracias por cada uno de ellos, Señor, y por aquellos que han escuchado este mensaje, que haya sido de bendición a sus vidas, Padre. Señor, que se acabe la contienda, Padre. Redarguye, Señor, todos aquellos siervos tuyos, Padre, que están predicando maldición, Señor, que están juzgando a aquellos, Padre, que celebran tu nacimiento, Padre. Perdónalos, Señor. Perdónalo, Señor, su falta de entendimiento, Señor. Trata con cada uno de ellos para que esa religiosidad, Señor, sea quitada de sus vidas. Porque los que juzgan a otros, Señor, se condenan a ellos mismos, papá. Son tiempos malos, Padre, son tiempos difíciles, Señor. Trae paz a tu pueblo, Padre. No solamente a Israel, sino al pueblo tuyo, Padre. Que mira cuántas contiendas, Padre. Porque uno come, Señor, y el otro no come. Porque uno hace fiesta y el otro no hace fiesta, Padre. Y vivimos juzgándonos, Padre, en estos tiempos. Cuando ya tu venida se acerca. En vez de predicar tu salvación. En vez de predicar tu amor y tu paz, Señor. Predica religión en estos tiempos, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Ten misericordia, Padre. Mira, mi vida está en tus manos, Señor. Llévate también toda sabiduría humana de mí, Padre. Y que lo que yo le dé a tu pueblo, Padre, venga de ti, respaldado por ti, Padre. Conforme a tus escrituras, Padre. Porque tú nos has llamado, Señor, a ser siervos inútiles, Padre. Pero queremos, Señor, vivir juzgando. Vivir, Señor, señalando a los demás en vez de orar los unos por los otros, Padre. Mirando la paja que está en el ojo del hermano, sin mirar la paja y la viga que es más grande que está en nuestros ojos, Padre. Ten misericordia, Padre. Mira mi familia, yo la pongo en tus manos, cúbrela con tu sangre preciosa. Llévate todo viento contrario también de mi hogar, Padre, cerca mi casa con tus ángeles. Guarda mi familia, Padre, en Cuba, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Mira mi tía, Señor Evangelina, que se operó de cáncer en el seno. Padre, yo te pido recuperación. Te pido, Señor, que tú cicatrices esas heridas, Padre, que las sane en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Jesús, por cada hermano presente. Bendice cada hermano, Señor. Bendice mis hermanos en Cristo, Padre. Yo te pido por aquellos que están pasando momentos difíciles, Padre. Porque esta Navidad, Señor, este tiempo, Padre, de diciembre es triste para muchos, Señor, que han perdido familiares, Señor. Consuela a mi madre en Cuba también, Padre, por la pérdida de mi hermano, Padre. Padre amado, Señor, consuela a aquellas madres que han perdido hijos, aquellos hijos que han perdido padres, Señor, en estos tiempos, Padre, aquellos que no han tenido que comer en su mesa, Padre, y celebrar la Navidad, Padre. En eso tenemos que estar pendientes, Padre. Que hay quien no ha podido celebrar, Señor, que tú viniste al mundo y que naciste un día porque su economía está mala. Pero te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que abra una ventana de los cielos y derrame bendiciones sobre esos hogares, Padre. Señor, sustenta, Señor, al pobre, al huérfano, Padre. Sustenta, Señor, esa familia pobre que se han quedado sin empleo por este problema de esta pandemia, Padre, inventada por los hombres, Padre amado, Señor, para tener más economía en unos países que en otros, Padre. Ya tu venida se acerca. Ayúdanos, Señor, a estar preparados como las 5 vírgenes prudentes, Padre, con nuestra lámpara encendida, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por todo, Señor. Recibe la gloria, papá, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, mis amados hermanos. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga a mi hermana Braulia Olmeda. Dios le bendiga. Obdulia Vázquez. Dios le bendiga. Vamos a orar por Esther González para después ya despedirme en el nombre de Jesús. Padre Santo, mira la vida de Esther González. Padre, tú la conoces. Tú sabes en estos momentos cuál es su situación, Padre. Yo te pido que tú la visites, Padre. Que tengas misericordia de ella, Padre. Señor, el mundo, Señor, oh Dios mío, muchas personas, Señor, sobre la faz de la tierra, Señor, están de fiesta en estos días, Padre, porque están celebrando, Señor, tu nacimiento, Padre, tu venida a la tierra, Padre amado, Señor. Yo te pido, Padre, que no te olvides que tú viniste para salvar al mundo, Padre, no para que el mundo se pierda, Padre. Por eso te pido por esa vida también, que tengas misericordia de ella. Señor, que la guarde donde quiera que esté, que la bendiga, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pido que sane todas esas personas, Padre, que están enfermas en estos momentos con el COVID-19. Llévate esa enfermedad y ese virus de la vida de cada hermano, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y consuela, Padre, a aquellos que han perdido familiares, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, gloria, honra y alabanza. Grimilda de la Cruz, Dios le bendiga, mi hermana. Gracias por estar ahí también conmigo. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Y acuérdense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Discúlpenme que me voy a soplar la naricita. Bendito Dios.
Hermano, no olvidemos lo que dice la palabra de Dios. Leamos Romanos 14 para no juzgar, hermano, porque todo aquello que hacen las cosas para Dios la hacen. ¿Y quiénes somos nosotros para venir diciendo que somos cristianos, juzgando a aquellos que están celebrando algo para Dios? Tengamos cuidado en estos tiempos, hermano. Busquemos el amor de Cristo y la paz de Cristo en nuestras vidas. Y este versículo yo lo había leído, pero nunca había hecho tanto énfasis en un versículo, porque no me había percatado de lo que dice aquí, que cuando nosotros hacemos contritar a un hermano en Cristo, es porque el amor de Cristo no está en nuestros corazones. Y eso lo dice en Romanos 14:15. Es triste, hermano. Es triste, hermano. Por eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado en estos tiempos. Bendito sea el nombre de Dios. Y que dice también el versículo 10, porque tú, ¿por qué juzgas al hermano? O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos vamos a comparecer un día ante el tribunal de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Tengamos cuidado en estos tiempos malos, hermanos. Tengamos cuidado, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Vivamos en amor y en paz, porque ya Cristo viene. Ya Cristo viene, hermano, y no hay tiempo de contender. No hay tiempo de estar señalando al hermano, que si el hermano hizo, que si se puso un pantalón. Mira, te voy a decir algo. Una falda larga no salva a nadie. Pero un corazón limpio, un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido de toda maldad, sí nos va a llevar al trono celestial y sí nos va a permitir sentarnos en esa cena, en esa boda del Cordero, hermano. Y como le dije, yo soy de la senda antigua, yo soy celosa por las cosas de Dios. A mí me han juzgado mucho me han juzgado, pero no me preocupa que el hombre me juzgue. A mí me preocupa lo que Dios piensa de mí. Y voy a tratar, claro que vamos a ser imprudentes. Mira, hoy mismo cometí una imprudencia con un impío. Puse un comentario en Facebook y terminó ofendiéndome y fue sin maldad. Y hasta eso tenemos que tener cuidado. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, hoy hay vigilia radial en la emisora Cristo Viene Pronto. Esta noche estamos de vigilia, gloria a Dios. Yo bendigo a mi pastor Víctor Miguel allá en Perú, que es uno de mis pastores. Tengo muchos pastores en Cuba, tengo muchos pastores que me aman también, y le doy gloria a Dios por cada uno de ellos. Y ese siervo de Dios, Víctor Miguel, le doy gracias a Dios por haber permitido conocerlo, y estoy aquí trabajando para Cristo, porque le voy a decir algo, hermano. No es pararse en un altar. Yo me he parado en altar, yo he predicado la palabra de Dios. Dios me ha usado, no lo digo para gloriarme, lo digo con dolor, es decir, con gozo en mi corazón. Dios me ha usado ministrando personas, lo mismo en sanidad, que con el don de ciencia, hermano, pero eso no me va a salvar. Yo le doy gracias a Dios que hoy estoy aquí a través de la internet, de esta tecnología, predicando a Cristo. Y ese varón que se llama Víctor Miguel, que es el anfitrión de esta radio, hermano, que Dios lo bendiga mucho. Yo veo cómo él se esfuerza. Hermano, perdóneme, pero yo soy hermana Jeremías porque yo lloro mucho. Yo cuando hablo las cosas de Dios lloro mucho, porque hay gozo en mi corazón, y el gozo de Dios a veces es tanto que a veces lloro o a veces me contrista el Espíritu Santo. Mirar cómo estamos los cristianos en estos tiempos, en discusión, en contienda, hermano, juzgando a la hermana que se puso un arete, cuando la palabra del Señor me muestra, que es un tema que un día voy a traer, que la palabra de Dios me muestra a mí también, de que fue Dios quien le puso el zarcillo a la mujer, quien la llenó de prenda, de oro, de plata, la vistió de lino fino y le quitó todo por el pecado, por haberse apartado de Dios, y le raspó la cabeza. En vez de perfume le dio peste también a las hijas de Sión. Dice que le hizo andar descalza. Entonces nosotros no vivimos, hermano, bajo ese castigo, hermano. ¿Por qué vamos a juzgar a la hermana que se ponga un arete? Bendito Dios, miramos la apariencia, y esas son doctrinas y rudimentos de hombre, y no me lo pongo, pero no juzgo a la que lo usan. Que Dios la bendiga, bendito sea el nombre de Dios.
Y como le decía, ese siervo de Dios, y no porque él esté presente, porque yo no honro a hombre, yo honro a Dios primeramente y honro a aquel siervo de Dios que se merezca honra. Y ese siervo de Dios, como sale para campaña, como le da alimento a los niños, bendito sea el nombre de Dios, como le da alimento a los ancianos, cómo se preocupa por predicar la palabra de Dios. Y cuando él predica, lo que predica es que Cristo viene. Él no está predicando doctrina de hombre, él no está predicando que si esto se hace ni aquello, no, que te ponga y te deje de poner, como dice la palabra, que eso no aprovecha en nada, dice la palabra de Dios. Hermano, tengamos cuidado en estos tiempos. Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios lo bendiga mucho allá en Perú a mi pastor Víctor Miguel Revilla, el anfitrión de la radio Cristo viene pronto. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios otra vez, hermano, lo digo en Colosenses 3, dice la palabra de Dios 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está sentado a la diestra de Dios y poned la mirada, dice la palabra de Dios, en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque todo es vanidad. Todo es vanidad. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermano. Y mirar lo que dice en Colosenses 2 también, en 2:20 del 20, y lo voy a volver a leer, ya lo leí, pero lo voy a leer para que esto se quede en su mente, que no es tiempo de estar enseñando tantas doctrinas de hombre. Mira, yo he visto pastores de concilio famosos, hermano, que han, hermano, entrado a las iglesias católicas a romper los ídolos. Eso es contienda, eso qué cosa es, hermano, en estos tiempos. He visto hermanos que se paran fuera de las iglesias católicas a ofender, hermano. Una cosa es que tú prediques en las calles, Cristo viene, a Dios no le agrada la idolatría, pero que tú vayas a la puerta de tu enemigo a ofenderlo, hermano, eso es falta de prudencia. Son personas que no están guiadas por el Espíritu Santo, porque más bien era para que cogiera su congregación y se pusieran en vigilia y ayuno ahí en una esquina aparte para que todos vinieran a Cristo y salieran de la idolatría. Pero se ponen a discutir, se ponen a contender, se ponen a romper la imagen. ¿Cómo yo voy a entrar a casa de mi vecino, hermano, si cuando Pablo iba pasando, dice que había un altar que no tenía ningún ídolo y dijo, aquí es donde están adorando a Dios? Y él fue caminando y habían altares diferentes y la palabra no dice que Pablo contendió ni que rompió los altares. Una falta de respeto, hermano. Tenemos que ser prudentes, ser pacificadores. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo vamos a estar en contienda, hermano? Dios es un Dios de amor. Dios se sentó con los impíos. Aún Pablo y Pedro discutieron porque Pedro se sentaba con los que eran solamente que estaban circuncidados. Y Pablo le dijo, pero es que Dios no se sentó con los pecadores. Y por eso muchos fariseos también lo juzgaron. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso Pablo vino a predicarle a los gentiles. Alabado sea el nombre de Dios. Tengamos cuidado, hermano, de todo lo que nosotros escuchemos. Tengamos cuidado lo que hablemos, porque según lo que nosotros hablamos, vamos a demostrar lo que hay dentro de nosotros. Prediquemos a Cristo. Si quieres predicar y darle gloria a Dios porque Dios te sacó de la homosexualidad, del lesbianismo, de la idolatría, gloria a Dios, pero hazlo en amor, hazlo en paz, bendito Dios, hazlo con mansedumbre, con templanza, predicar la palabra de Dios, no en contienda. ¿Y por qué te vas a quedar en el infierno? ¿Y por qué tú? Mira, hermano, ese dedito, dice la palabra de Dios, que quitemos el dedo acusador, bendito Dios, quitemos, porque cuando quitamos el dedo acusador, Dios nos bendice, bendito Dios. Vamos a hablarle ¿cómo vamos a predicar con esa forma? Vamos a predicar en amor, porque cuando Cristo dice que si miramos en Isaías 53, dice que la palabra de Dios no se escuchó, dice que su voz nunca fue alzada, y a veces vemos predicadores predicando que lo que demuestran que tienen un odio adentro, que tienen una amargura, que tienen un machismo dentro de su corazón, que hay que orar por ello para que tengan un encuentro con Dios. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre sea la gloria. Estoy dando tiempo porque, bueno, en la radio hoy
el pastor me dijo de que estaba el tiempo vacío, y para que los hermanos estén escuchando palabras, aquí estoy compartiendo con mis hermanos todo el tiempo, y mientras yo esté tiempo hablando de Dios, me puedo pasar 24/24, gloria a Dios por eso, bendito sea el nombre de Dios. Yo no me acuerdo dónde es que está ese versículo de la palabra de Dios que dice que él no se oyó su voz, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Deja ver si está aquí en Isaías 53. Bendito sea el nombre de Dios. Es hermoso, hermano, cuando nosotros vemos, yo después lo voy a buscar y se los voy a dar. Bendito Dios, porque es que el evangelio no se trata de tanta gritería. El evangelio no se trata de tanto emocionalismo, hermano, ni de tanta unción, ni tanto fuego, hermano. El evangelio se trata de cambio, de transformación en nuestras vidas, de que con nuestro testimonio vengan otros a los pies de Cristo. De eso se trata el evangelio. Quieren tanto fuego y al final y tanta unción, pero eso a mí no me va a salvar. A mí me va a salvar los frutos del Espíritu Santo, los frutos que hayan en mí, porque dice el Señor que por mi fruto Él me va a conocer, y que tengo que tener mi lámpara encendida. Bendito sea el nombre de Dios. Qué lindo cuando predicamos la palabra de Dios con sabiduría de Dios y basada en esta palabra, hermano. A veces personas cogemos un versículo de la Biblia y nos ponemos a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y nada que ver con las Escrituras. El pueblo de Dios hay que instruirlo y hay que enseñarlo con la palabra de Dios. Con esto, hermano, con esto tenemos que instruir al pueblo de Dios, enseñándole al pueblo, porque antes en las sinagogas, lo que hacía Jesucristo y lo que hacía Pablo era enseñar, hermano, enseñar las Escrituras, y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Dios le bendiga mucho. Bendito sea el nombre de Dios, a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios por este momento, porque los hermanos que están conectados también, a su nombre sea la gloria. Hermano, Dios le bendiga, tengan un lindo fin de semana, y no olviden que hoy hay vigilia para los hermanos que están en América Latina, no en Europa, porque las personas que están en Europa, bueno, también tienen vigilia, sí, tienen vigilia, bendito sea el nombre de Dios, porque el horario es, sí, cuando son las 12 de la noche en Europa, son las 6 de la tarde en América Latina. Y cuando son las 6 de la mañana en Europa, son las 12 de la noche en América Latina. Pero bueno, vamos a estar de vigilia hoy para los hermanos que estén en América Latina, que entiendan de que pueden participar en la radio Cristo Viene Pronto, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios, y escuchar palabra de Dios en estos tiempos difíciles, hermano, porque hay mucha cuarentena, muchas personas están encerradas en su casa. Bendito sea el nombre de Dios, y es bueno escuchar palabra de Dios. Gloria a Dios en este día. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. No sé si lo encuentre aquí, pero bueno. Bendito sea el nombre de Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo en el amor de Cristo, y nos vemos muy pronto. Un abrazo en el amor de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Dios me le bendiga mucho. Y nos vemos en la vigilia.